Bien, les decíamos entonces que vamos a comenzar a leer un libro titulado El corazón de un líder. Leímos un buen libro que a mí me bendijo muchísimo. ¿Se acuerdan cuál fue el que leímos de Spurgeon? El ganador de almas. Ese es un gran libro, es espectacular libro. Pero nos vamos a centrar ahora en este libro de John o J.O.N. Bailer. Ese es lo que vamos a hacer. Bien, me concentro. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque ¿qué? Yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. ¿Qué mira el Señor? El corazón. Ahora, encuentro una oración que me gustó hacerla esta mañana y me gustaría que usted la hiciera. Cuando estaba haciendo mi devocional esta mañana me encontré con este texto. Bernarda dijo, ¡ah! Se alarmó, le llamó la atención. El Salmo 69.6. Salmo 69.6, que es una oración que sale del corazón de Jesús, una oración inspiradora. Claro, los santos hombres como David se inspiraron por el Espíritu Santo y provocaron esta oración. Dice: Señor Dios Todopoderoso, que no pasen vergüenza por mi culpa los que confían en ti. Dios de Israel, que no se decepcionen por mi causa los que con ansias te buscan. Es un salmo de la Biblia, Dios habla hoy. Pero aquí en este contexto, ¿verdad? Está diciendo esa oración que la debemos hacer todos. Señor Dios, por favor, que por mi causa nadie pase, ¿qué? Vergüenza, que yo no sea tropiezo, como está escrito, ni a la iglesia, ni a judíos, ni a gentiles, que mi vida no se convierta en una piedra de tropiezo para nadie. Esas son oraciones, porque a veces vamos a orar y como que no encontramos un lenguaje de la oración, y más como estamos diciendo, ojalá esto se convierta en una oración de corazón y en una oración líquida que va a bendecir nuestra vida. Y también dice Dios que la gente no se decepcione por mi causa. ¿No sé qué? Decepcione por mi causa. Yo oro a Dios como pastor y le digo: Señor, que yo no defraude tu pueblo. Y creo que debe ser también la oración suya, Señor, que yo no defraude mi grupo, mi familia, que no me convierta en una piedra de tropiezo para nadie. Repito, es una oración que debe hacer la iglesia, una oración que debe hacer su corazón, una oración que se convierte en una bendición. Ahora, un líder conforme al corazón de Dios es un líder de carácter. ¿Cómo es un líder? De carácter. Hechos 13:22, ¿verdad? Bien. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a ¿qué? A mi corazón, quien hará lo que yo quiero. Un líder de carácter es un líder que se rinde, que siempre está diciendo: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Generalmente yo le digo al Señor, yo no paso a predicar si no tiene la firma del Señor las cosas. Yo le digo al Señor: Señor, ¿qué hay en tu corazón? Por ejemplo, una oración hoy: Señor, tengo el liderazgo. ¿Qué hay en tu corazón para el liderazgo? O si tengo que exponer, Señor, ¿qué hay en el corazón? Porque es en el corazón del Señor que está todo. Amén. Lo aplaudimos, está todo para la gloria de su nombre. Y está escrito que Dios levantó por rey a David. Es Dios quien nos levanta. Es Dios quien levanta los ministerios. Es Dios quien levanta ese deseo de que le sirvamos
de todo corazón. Y dio testimonio al Señor. ¿Sabe lo que es que el Espíritu Santo dé testimonio de uno? Aquí se dio testimonio y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, con familia y todo incluido, varón conforme a mi corazón. ¿Quién hará? No lo que yo quiero. El carácter mío debo doblegarlo completamente a la voluntad de Dios. No lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere. Por eso la oración del Padre Nuestro, ¿no? Cuando uno mira las escalas del Padre Nuestro, hay una muy bonita. Señor, hágase tu voluntad. Y debe ser así, ¿no? Estos días que han pasado tan difíciles el mundo entero, una de las cosas que Dios detuvo al ser humano fue precisamente, lo frenó para decirle, no es tu voluntad, sino la mía. Amén. Se conoce como carácter. ¿Qué conoce usted cuando se habla de carácter? ¿Qué es carácter? ¿Cómo se conoce qué es carácter? ¿Qué se siente? ¿Cómo lo describe usted? Porque si vamos a hablar de carácter hay que definir qué es carácter. Y si vamos a hablar de un carácter conforme a qué, al corazón divino, tenemos que centrarnos también en cómo era el carácter de Cristo y hablar. Eso hay tantas cosas para podernos extender. Pues se conoce como carácter a un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta. Tiene que ver mucho con ¿qué? Con nuestra conducta. Cuando dice el Espíritu Santo que he levantado un hombre conforme a mi corazón, es porque el carácter divino vino a formarse ¿en quién? En David. Y Dios quiere formar, el Espíritu Santo quiere formar el carácter en su corazón, en su vida. De eso se trata, moldearnos. Ahora, no vaya a creer que el carácter es que yo me bajo de acá y voy y la toco y usted ya quedó como, no quedó caracterizada. No. Fíjese que ¿cuánto duró Samuel para ser formado su carácter? ¿Cuánto tiempo duró David? ¿Cuánto tiempo duró David huyendo? Años, ¿verdad? 18 años para formar su carácter. ¿Cuántos años duró Pablo para formar el carácter? El gran Pablo que estaba a los pies de Gamaliel. Tenía un conocimiento tremendo, pero Dios tuvo que trabajar su carácter. ¿Cuántos años duró Pablo? 14. Sí. ¿Cuántos años duró Moisés? 40 años. Dígame otro. ¿Cuántos años duró José? José, si vamos a hablar de la octava vestidura de José, José tenía una túnica de unos colores maravillosos, ¿verdad? Unos colores, ¿qué? Preciosos. Era el consentido del papá. Era mejor dicho, a toda hora él lo mejor para José, lo abrigaba. Pero un día Dios dijo, ven acá, José, porque necesito trabajarlo. ¿Se imagina usted a José sin formación de carácter? Y Dios lo toma y empieza a formarlo. Le quita esa vestidura de consentido y le pone una vestidura. ¿Cuál fue la vestidura que le puso después? Esclavo. Qué rabia, ¿no? Que siendo uno el consentido, lo pongan a limpiar zapatos, lo pongan de esclavo. Y estando de esclavo, ¿dónde lo llevan en las vestiduras? ¿Qué vestidura le ponen después? ¿Qué vestidura le ponen después? Lo ponen, lo prueban, sí, lo prueban. Y lo colocan en una casa muy bonita, con una mujer bien coqueta, pero bien de coqueta, mala, que cada rato, epa, José. Yo me lo imagino esa china dándole piropos a José y llamándolo, ven, José, y tratando de hacer cosas. Pero José tuvo ¿qué? Carácter.
y sigue su desarrollo. Después, ¿a dónde aparece la otra vestidura, la cuarta? En la cárcel. En la cárcel. ¿Sabe de consentido ir ahora a parar a una cárcel? Pero Dios necesita formar nuestro carácter. A veces cuando pasamos por pruebas, no es nada más ni nada menos que Dios necesita ¿qué? Formar nuestro carácter. Formarlo. Porque sin carácter, imagínense ustedes a Sansón en la casa de Potifar. Ahí no, ahí sí. Ahí no había carácter en Sansón y ahí todo se acaba, pero gracias a Dios por la vida de José. Así que el origen griego es, yo soy flojo para el griego, perdí griego en el instituto. Catarqueter, a través del latín, carácter que significa grabar. Es como las cámaras van grabando. Es como un palo que yo lo marco. Eso va a significar muchísimo sobre el carácter. Cada persona posee un carácter diferente, cada uno. Y necesita un trato diferente. Es muy, muy distinto como Dios trató con Pablo de Tarso a que como trabajó con quién. Con José. Muy distinto como trabaja con cada uno. Es una cosa, en eso Dios nos hizo a todos distintos y el carácter es distinto de cada uno, lo cual influye en su emotividad, la forma de reaccionar, la capacidad de respuesta. Estos días yo tuve que escuchar la voz del Señor que me decía, no te comprometas con palabras, porque a veces somos muy dados a hablar sin pensar. Y yo como pastor a veces ustedes me llaman para que yo tome decisiones, me piden una cosa, me piden otra. Yo les decía que a veces me escriben y yo tengo que dejarlos ahí, soy un poco grosero porque no puedo contestarles inmediatamente, porque puedo comprometer mi palabra. Y a veces uno de pastor, si compromete, o de líder, y más uno de pastor, porque la gente va a decir, el pastor me dijo, el pastor lo hizo, el pastor me llama, en fin, y ahí se pueden empeorar las cosas. Bien, hay mucho que hablar de esto. Algunos tipos de carácter de los hombres. Escuche esto. Está el oportunista. ¿El qué? El oportunista. Carácter de hombres mundanos también, ¿no? Infieles. No le gusta perder ninguna oportunidad en la vida. Y si hay una mujer y ven que se puede acostar con ella, no les importa. Esto está incluido dentro del concepto de la gran oportunidad. Usted viera cómo habla el mundo en estas circunstancias, ¿no? Es una oportunidad que no se puede perder, dice el hombre mundano en su carácter. Cuando se le presenta la ocasión, como se le presentó a José, José huyó, pero el hombre que no tiene carácter, cuando se le presenta la ocasión, no duda a la hora de actuar. ¿Ese se llama qué? El oportunista. Hay otro, el desdeñoso. ¿Qué es eso? Ese desprecia a las mujeres y considera que los hombres más que ella, ese es machista, ¿no? Por lo que no las tiene en consideración y toma decisiones a su antojo, no le importa. Ese se llama el desdeñoso. Hágale una caricatura a ese. Hay otro que se llama Peter Pan. Es un inmaduro, inseguro. No quiere crecer. Y por lo tanto es probable que no lo haga. Como un niño caprichoso, hace lo que quiere cuando le place, sin pensar en los demás. Ese es el carácter de Peter Pan. Imagínese eso, ¿eh?
Es mejor quitarle el Peter y dejar el pan. Cuando nuestro carácter es inmaduro, inseguro, cuando somos como los pimeos que no queremos crecer, crecemos distinto. Nos volvemos niños caprichosos, consentidos, y si no nos consienten, entonces no vamos, no figuramos. Ahí está el carácter totalmente débil. Ese fenómeno lo veo yo mucho en la iglesia, y estoy hablando con los líderes. Y a mí me causa a veces tristeza, porque los jóvenes a veces tienen problemas unos con otros, a veces de enamoramiento. Muchos muchachos se van de la iglesia por sus novias o sus novios. Y a veces vienen los padres a decirme: pastor, me voy de la iglesia. Vienen a decirme. Y me nombran la iglesia como para darme pique, me nombran la iglesia. Me voy para tal iglesia. ¿Y por qué? Porque es que aquí mis hijos los quiere dejar que inseguros, inmaduros, no los quiere dejar que crezcan. A los hijos hay que dejarles que tomen defensas. Es los problemas los que nos van a madurar, no que saquemos los muchachos corriendo. Amén. Es los problemas que nos maduran. Es esos problemas que a veces tienes en el grupo. No es para que entregues el grupo, no. Es para que crezcas a través de esos problemas, de esas dificultades, para que su carácter madure. Hay otro que es el error estúpido. Es listo, pero va por qué? Gratificación. Una gratificación que instantánea. Es bien vivo, ¿no? Se trata del típico chico malo, que parece excitante, impulsivo, y que en el fondo es simplemente un egoísta y poco previsor, loco. Un carácter. ¿Y cómo hay de esos caracteres, no? Que no tienen ninguna responsabilidad, que dejan embarazada a una muchachita y salen corriendo y se van, no les importa nada, o que sacan una deuda y no les importa pagar. Es el sistema del colombiano, que siempre el colombiano está diciéndole al otro: págueme lo que me debes, y el colombiano siempre está diciendo la palabra favorita del fresco. Fresco, hermano, yo no lo voy a robar, yo no le voy a quitar, pero en su corazón no quiere ¿qué? Pagar. Eso es un error estúpido. Hay otro más hablando de los caracteres. El manipulador. Esta es una naturaleza para aprovecharse de la gente en cualquier ámbito, también en este. Ahora, ya dentro del término bíblico, colocamos el otro día un texto en nuestro BEA. Por eso usted se pierde muchas cosas que en los BEA, porque en el BEA hay muchísimo crecimiento. Y me gustaría que colocaran el texto de Filipenses 3:2, creo que es un texto importante, acerca del líder manipulador, que es un riesgo, que es un peligro. Pero si lo podemos colocar sería importante. Filipenses 3:2, si alguien lo tiene, lo puede también ir leyendo, porque es sumamente importante. Estos textos deben quedar en nuestro corazón. ¿Lo tenemos acá? Guardados de los perros, guardados de los malos obreros. Hay una versión, les decía en el BEA, que es chapuceros. ¿Obreros qué? Chapuceros. Guardados de los perros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Tres cosas impresionantes ahí ve. Guardados de los que manipulan. Pero aquí el término importante que debe tener mucho cuidado para que su carácter se forme es el manipulador, pero habla en el sentido de los que mutilan ¿qué? El cuerpo. Trasquilan el cuerpo. Y les decía, por ejemplo, hay casos donde el manipulador o el trasquilador ve que una persona llega a la iglesia y que tiene dinero, y que Santiago habla de eso, ¿se acuerdan? Si ve usted que llega un pobre, y al pobre no le ofrece ni una silla, pero llegó un rico y enseguida agua, fresco, tiene de todo. Sus ojos se ponen en él. ¿Por qué se ponen los ojos en él? Porque
quiere manipularlo, quiere sacarle el dinero, aprovecharse de esa persona. Eso es faltar el carácter. Ahí no hay carácter, ahí no hay formación. Usted puede estar abusando de esa persona. Puede estar pensando en sacarle plata prestada, el carro prestado, la casa prestada, pero ya no en un sentido sano, sino en un sentido de ¿qué? De manipular. Yo tengo mucho cuidado con eso. Yo a nadie en la iglesia le pido dineros prestados. Aquí ustedes están, hay alguien que diga, pastor, págueme. Ninguno, porque yo no les saco dineros prestados. Y mucho menos estoy mirando qué dinero tiene o estoy mirando su cartera para tratar de sacarle lo que... No. Y otra cosa en la iglesia, y que para que tenga, aprovechando que tengo el liderazgo acá, a mí no me gusta estar pidiendo plata a ustedes. Ustedes se dan cuenta que yo no soy de esas personas. Lo que yo como pastor, con mucha gratitud les digo es, traigan sus diezmos y traigan sus ofrendas. Lo que está diciendo ahora el pastor William, venga con su sobre listo. Usted es responsable. En eso usted tiene carácter, usted es maduro. Aleluya, usted es maduro. Y usted sabe lo que hay que hacer. Entonces yo no mantengo ese ambiente porque esta iglesia sufrió mucho por eso. Muchas cosas yo me cuido. Cuando yo fui a recibir esta iglesia, yo le dije, Señor, he oído que esa es una iglesia muy endeudada. Así le dije al Señor, porque Él me estaba llamando para que viniera a ser pastor de la iglesia. Señor, he oído que esa es una iglesia muy, muy endeudada, y de hecho que lo era. Y el Señor me dijo, no se preocupe, que yo soy el que multiplico los panes y los peces. La provisión viene de arriba. ¿Cuántos aplauden al Señor? Viene de arriba. Nosotros no tenemos por qué afanarnos porque el Señor sabe cuidar de nosotros. Y hasta el día de hoy, qué bendición, a mí no me falta nada, yo soy un hombre muy bendecido. Pero la iglesia igual, la iglesia está súper bendecida, a la iglesia no le faltan las cosas, la iglesia siempre tiene la bendición. ¿Por qué qué? Porque hay un carácter sano. En eso hay que tener un carácter sano. Si usted no tiene un carácter sano en la parte económica, en la parte de administración, eso lo puede afectar muchísimo. O si no tiene un carácter sano en la parte emocional, o si no tiene un carácter sano en la parte sexual, por ejemplo, eso sí que afecta, y más a un líder. Bien, otro, el cariñoso. Ese ya es, cambiemos de ambiente un poquito, ¿no? Ve a su madre como la persona más importante del mundo, ¿no? Y tiene un tremendo respeto por las mujeres. Nunca muestra rasgos sexistas. El cariñoso. Otro, el seguro. ¿Cómo es el seguro? El chico que siempre ha estado bien rodeado y se ocupa de sus asuntos, tiene encanto, poder, influencia y aprende ¿de qué? De sus errores. Ese está bien, el seguro. Yo creo que la importancia de esto no es tener un carácter así, un carácter seguro, firme. El hombre familiar, otro. La familia es su prioridad. Siempre puede tener la tentación de ser infiel, pero no sucumbe a ella porque sabe cuáles son sus principios. Ese es un buen carácter. Ese es un buen carácter. Sabe sus principios, se mantiene fiel. Una de las cosas con la infidelidad, por ejemplo, una mujer prostituta, ella tiene que beber, dice la Biblia en Proverbios, el agua sucia de tantos cántaros. Y una mujer o un hombre que es infiel o una mujer que es infiel, ella se bebe lo que esa persona tiene de malo, de bueno, de todo se lo bebe. Entonces usted, si no era celoso, se bebió el celo del otro y ahora usted es celoso. Impresionante eso. Y eso lo dice la Biblia con mucha claridad. Cuídate del pozo que ha de beber. Y los que somos casados solo tenemos un pozo y solo debemos beber de ese pozo para evitar dificultades y que se contamine, ¿qué? La casa, se contamine el alma, se contamine todo. ¿Usted dice amén? Aplauda al Señor mejor.
El hombre de carácter tiene que tener principios, tiene que ser estable. Y gracias a Dios, cuando uno está en la iglesia, uno aprende eso, conducta, principios. ¿Con qué limpiará el joven su conducta? Por ejemplo, dice el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven? ¿Con qué restaurará el joven la conducta? Con guardar la palabra. Así que a manera que conocemos la palabra, nuestra conducta se va perfeccionando y nuestro carácter se va volviendo como el carácter de Cristo. El controlado. ¿Hay alguno por acá, sí? Como un perro, ¿no? Con una correa. Las mujeres le tienen que completamente controlado. En la casa es estilo, como dicen los ecuatorianos, quien manda, la mandarina. Manda la señora. Controlado, y él no dará un paso falso. Y al mirar esto también nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. A veces una sola palabrita que disparemos, si no la hemos dicho bien, la lanzamos y atropellamos, afectamos solamente con una palabra, el no saber hablar. Por eso la Biblia dice, sea vuestro hablar, ¿qué? Sí, sí, o no, no. El reflexivo nunca es espontáneo o precipitado, por lo que normalmente se piensa dos veces las cosas y nunca actúa sin reflexionar. Y es muy bonito eso, ¿verdad? Piénselo bien, le dicen a uno a veces, ¿no es cierto? Dese tiempo. Si hay que tomar una decisión de algo, no lo haga a la locura y mucho menos nunca lo haga con rabia. Esas decisiones con rabia han dejado millones de personas sin trabajo. Me voy. Yo les doy un texto generalmente a ustedes, continuamente lo digo, que está en Eclesiastés. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no des lugar ¿a qué? A la ira. Porque la mansedumbre, ¿qué hace la mansedumbre? Opaca la ofensa. Entonces mi carácter, y qué bonito esto, ¿verdad? Mi carácter manso hace que las ofensas bajen. De recién casados con Bernarda, éramos chispitas. Y entonces pusimos reglas. Yo le dije a Bernarda, cuando a usted se le sale la chispa, yo voy a bajar. Y cuando a mí se me salte la chispa, usted va a bajar. Y nos pusimos de acuerdo y funcionó. Pero es más la mansedumbre. La mansedumbre hace cesar las grandes ofensas, dice el texto. Otra cosa que es importante a veces en esto es hablar. A veces nos quedamos callados. Un hombre de carácter habla, no se queda ahí porque eso enferma el corazón. Pero el punto esto de ser reflexivo es sumamente importante para la vida del carácter. Pensarlo. El otro día yo escuché a alguien que me llamó, ¿y qué voy a hacer con mi esposo? Que esto y que lo otro. Pero enojadísima, y eso, se le salía el enojo por todo lado. Y lo primero que tiene que hacer es calmarse, porque con rabia, ¿qué se hace con rabia? Los únicos que hacen algo con rabia son los perros, ¿verdad? Hay otro que es el femenino, voy avanzando un poco con esto. Está muy en contacto con el lado femenino, ¿no? Con sus emociones, siempre se inclina al lado femenino. Y gracias a Dios que se inclina al lado femenino, ¿qué tal que se inclinara a otro lado, no? ¿Quieres ser amigo? ¿Quieres ser tu amigo? Nunca te engañará, por lo que partiría el corazón si le engañaras tú a él. Al revés, ¿no? El atormentado, ¿hay alguien de carácter atormentado? Cambia de humor, es muy inseguro, forcejea con su identidad, está demasiado atormentado y es demasiado introvertido como para ser infiel. El atormentado. De ahí han salido tantas canciones, ¿verdad? El de mentalidad femenina es más empático y por lo tanto es el menos
tendente a ser infiel o inconstante. Es el más infrecuente. El racional siempre usa ¿qué? La lógica. Y necesita encontrar una razón para cada cosa. Ese es cansón, ¿no? Puede jugar a favor o en contra de la infidelidad. Todo es justificable. El encantador. ¿Hay alguien por acá de esa figura, de ese carácter? Su ego se infla de modo increíble cuando se complace con las mujeres. Habla hasta basura a toda hora, ¿no? Está otro que es el que busca amor. El tipo de carácter de un hombre que es un romántico, incurable. Busca el amor y las hazañas heroicas por doquier. Y nunca está satisfecho, ¿no? Más adelante en el libro van a encontrar sobre la oración de liderazgo en cuanto a 1 Corintios 13 sobre el amor. Lo vamos a estudiar muy bien bonito. Va a ser prácticamente una oración que lo vamos a hacer. Está otro que es el inestable, ¿no? Tiende a ser hipócrita y es difícil de predecir sus actos. Es inestable. Y aquí creo que los grupos bíblicos y en la iglesia muchas veces la falla grande está en que el liderazgo que tenemos en el grupo es inestable. Muchas veces usted, lo decía el pastor William en su conferencia, ¿no? Muchas veces usted está ahí y otras veces usted no está ahí. Y entonces es como una mesa de 4 patas, ¿no? Aquí está el Felipe líder, ¿no es cierto? Y aquí el ayudante, y aquí el maestro, y aquí el anfitrión. Si quitamos el anfitrión, ¿qué pasa? Si el anfitrión es inconstante, el anfitrión es de carácter inconstante, el hombre es inconstante en todos sus caminos. Pero quitemos el anfitrión. ¿Qué pasa si quitamos el anfitrión? No hay grupo. Y si quitamos el Felipe líder, un grupo sin liderazgo, imagínense. Y si quitamos el maestro de niños, no hay ternura, ¿verdad? Y si quitamos el asistente, el ayudante, igual no puede haber inestabilidad. Si hay un carácter inestable en el grupo, nos afecta ¿a cuántos? A todos. A todos. Vamos a tener problema todos. El inestable. Pablo tuvo mucha gente así, ¿no es cierto? Él siempre decía, me abandonó fulano, me abandonó el otro, Alejandro no sé qué, Alejandro me dejó tirado. El influenciable puede hacer lo que sea, probablemente seguirá las indicaciones de sus amigos o de las personas que lo rodean en el momento de tomar decisiones. El que va por un paso adelante, ¿no? Es un gran planificador que nunca deja nada en manos del azar. Ese carácter es difícil de alcanzar, ¿verdad? El planificador. Y en el plan que estamos trabajando, en los proyectos que estamos trabajando nosotros en la iglesia, sea como sea, que ustedes están hoy acá, usted necesita ser ¿qué? Planificador. Y usted ve que en eso nos lleva mucha distancia al pastor William. Y generalmente lo que estás muchas veces es tratando de que usted planifique bien. Pero el pastor William es el coordinador del Plan Felipe. Pero también está la oficina del Plan Felipe, donde se ve que hay un planificador importantísimo también para cualquier cosa. Cualquier dato, cualquier detalle, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y por qué hay que planificar? Porque hay que planificar un grupo. Por ejemplo, hoy estamos aquí, prácticamente lo que se hizo fue una planificación.
una planificación. Así que hay carácter que va un paso por delante. El gran planificador que nunca deja nada en manos del azar. El misterioso es otro carácter misterioso, ¿no? Como Drácula, como que constantemente se pregunta quién es y en qué cree. Misterioso. Otro, el hombre moderno, intenta seguir la pauta para ser considerado un chico de 10 según los estándares de hoy en día. El visionario, ¿hay algún visionario acá de carácter visionario? Ve más allá de las cosas. Que Dios lo bendiga. Estar con Él es toda una experiencia. Una de las cosas que nosotros contamos en la iglesia, en el Centro Cristiano a nivel internacional, es que tenemos un pastor visionario. Esto ayuda muchísimo. La visión hay que alimentarla. Un día estuvo Bill Gates, es el millonario, con los hijos del presidente Uribe. Y cuando terminó la reunión, dijeron los muchachos, ese hombre es muy visionario. Nos lleva 15 años adelante, imagínense eso. Demasiada visión. Bien, hay otro que está de moda, ¿no? El metrosexual, de carácter metrosexual. Está demasiado concentrado en sí mismo y es muy narcisista. ¿Sabe qué es narcisista? Que se quiere muchísimo, la pasa todo para mí. Egocéntrico. Reserva poco tiempo para su pareja y cree que la mayoría de la gente no es lo suficientemente buena para él. Es un crítico. Hace poco estuvimos en un evento en Montería y la pastora nos habló mucho de eso, ¿no? ¿Verdad? El narcisista, que lamentablemente está en las iglesias. Ese carácter demasiado concentrado en sí mismo. Todo tiene que ser para él. El pájaro, mi. Todo tiene que concentrarse y centrarse en él. Uno más y vamos terminando. Póngase de pie, por favor. El que primero actúa y luego piensa. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos están en las cárceles por eso? ¿Y cuántos están en los cementerios por eso? El que primero actúa y luego piensa, cree que perdón es la palabra mágica que todo lo resuelve. ¿No? Perdóname, pero no hay un cambio. El camaleón solo está interesado en sí mismo. Es un maestro en disfraz. El que se adapta es muy bueno. Evita el conflicto y suele pasar desapercibido. El de cargo de conciencia siempre se preocupa por todo y pide perdón aun cuando no tiene razones para hacerlo. Vive pidiendo perdón por todo. ¿Qué personajes de la Biblia recuerdan ustedes con buen carácter? Los escucho. ¿Ninguno? No puede ser. Pero fíjese que Moisés, aunque tiene un carácter manso y que se lo figura como el hombre más manso de la tierra, resultó que pegándole a la piedra, se le salió la... Dígame alguien de carácter que usted quisiera aprender. Esther. Esteban, sí, claro. Mardoqueo. ¿Quién más? Hay uno que se llama Ananías.
Ananías, Ananani. Mandé a mi hermano Anani, si quiere poner eso a su hijo si está embarazada. Y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, y hace un paréntesis, porque este era varón de verdad. Qué lindo texto ese, yo. Temeroso de Dios más que muchos. Oh, qué texto. Es decir, que el carácter de él que hacía resaltaba por encima de los demás. Y era, porque el carácter también tiene que ver mucho con el temor. Este hombre llama la atención, se llamaba ¿cómo? Ananías. Otro, lo prediqué qué día, Yoiada, segunda de Crónicas 24, 15 y 16. Mas Yoiada o Jodiada, como quiera hablar, se puso viejo, pero dejó un testimonio de carácter impresionante. Murió lleno de días de 130 años, cuando murió un sacerdote, sí, un líder. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes por cuanto había hecho bien con la iglesia, con Israel. Un carácter, Dios lo perfecciona para hacer ¿qué? Bien ¿a dónde? En la iglesia. Bien con Israel y para con Dios y para con su casa. Un carácter debe sobresalir en la casa, en la familia, estar por encima, un buen carácter. Es tan hermoso con una persona así de carácter, ¿verdad? Hay tantas cosas. Otro, David. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. De David hay que hablar tanto. Recuerde que al principio dijimos que era un hombre conforme al corazón de Dios. Jod. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? Vuelve otra vez a salir de ese punto de la conducta, el carácter con el temor de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Por allá escuché al fondo Daniel, ¿verdad? Sí, claro, muchísimo. Elías, pero Elías también tuvo su bajón. Salomón dijo, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. La buena conducta, el buen nombre es de mucha estima que las riquezas. Bien, ¿quiere almorzar o le doy 60 rasgos del carácter de Cristo? ¿Quiere almorzar? Usted decide, ¿no? O le doy 60 rasgos del carácter de Cristo. Porque me dijeron el carácter de Cristo. Número 1. Aplauda al Señor. Número 1. Y los tengo en inglés. Ana, ¿quieren inglés o quieren español? Número 1, amable, el texto bíblico. Después se los damos a conocer.